Profesor Luis Ludio en Biología. Vamos a desarrollar algunas preguntitas en este nuevo ciclo intensivo virtual. Las preguntas han sido seleccionadas de manera especial para que usted más o menos vaya orientándose el perfil del curso. Si nos acompaña por primera vez, vamos a esforzarnos el doble, porque hay chiquitos que ya tienen un poquito de base y van a responder más rápido algunas preguntas. Las preguntas, como repito, son un poquito densas en el sentido de la profundidad, cómo se tiene que explicar esa pregunta. ¿Sí? No sin antes decirle lo siguiente: no por el hecho que estén de repente cómodamente en su casa, sentado de repente en un sofá, en tu cama, tienes que ponerle empeño para estudiar. Y si vas a San Marcos, triple empeño todavía. ¿De acuerdo? Ojo. Vamos de lleno ya, hijos, a la pregunta número 1. Escuchen, por favor. La pregunta número 1 basa sobre lo que viene a ser síntesis de proteínas. Es un puntito que hay que hacer varias cosas para llegar a la respuesta de esa pregunta. A ver, miren por favor lo que voy a plantear. Si gustas, o bajo un poquito mi cosa. Gracias. Miren, señores, voy a partir por algo muy elemental. Escuchen. Sabemos, hijos, que el ADN es la molécula que lleva la información hereditaria de todas las diferentes especies de la Tierra, desde la bacteria hasta el hombre. Con sus diferencias, sí, pero al final de cuentas lleva la información en una secuencia llamada los genes. El ADN tiene algo peculiar. El ADN tranquilamente puede volver a formar otro ADN de ella misma. La molécula servir de molde para que se forme otro ADN. ¿Sí? Ojo, a este proceso, chicos, le llamamos replicación. Voy a indicarte algo en la medida que vamos desarrollando las preguntas. Creo que de repente quizás los que tenemos un poquito más de experiencia en la vida te podemos ayudar a que tú puedas salir del escollo llamado examen de admisión. Y si tú atiendes sugerencias, te podemos ayudar. A ver, espérame un instante. Y ahora sí. Hijos, miren por favor lo siguiente. Cada vez que desarrollemos algo, siempre pregúntense ¿para qué? ¿Por qué? Tú me dices, ¿y por qué el ADN tiene esa capacidad de poderse duplicar? Es que hay una misión en la vida, que cuando la célula va a formar sus células hijas, es imperioso que también se divida el ADN para que sea repartido a cada una de las células resultantes. Entonces, en tu cabeza está, cada vez que hay replicación es porque la célula se va a dividir. Si es una célula que carece de núcleo como las procariotas, entonces se va a emplear para la bipartición. Y si fuera una célula con núcleo, se va a emplear para el proceso de la mitosis o de repente la meiosis. ¿Ya? Sigo. Ese ADN, hijo, va a llevar, como te dije hace un instante, una secuencia llamada genes. Esa secuencia llamada los genes son las unidades de información química, que luego se va a traducir en una proteína. Mire usted, cuando se forme otra molécula llamado ARN, a este otro paso se le conoce con otra denominación, se le llama transcripción. Hijos, aquí estoy colocando el otro paso llamado transcripción. ¿Listo? Cuando este ARN, señores, este ARN sea interpretado por un ribosoma, lo voy a colocar como un cuerpecillo en forma de 8, como un ribosoma, se va a formar la molécula final. Esa molécula final, señores, será la proteína. Este último paso se conoce, jovencitos, como la traducción. ¿Ve usted? Ahora, si queremos juntar los 3 pasos, mira, juntar los 3 pasos, la replicación, la transcripción y la traducción, yo pregunto a los chicos virtual,
¿Alguien tiene conocimiento cómo llamamos a todo ese paquete? A los 3 pasos, ¿cómo lo llama la ciencia? Si conoces, habla o escribe, pronúnciate. ¿Cuántos chicos son ahí? Ahorita 55. Vamos, aunque sea un parcito de los 55. ¿El dogma de la vida o el dogma de la ciencia? Te aplaudo, te aplaudo. Eso se va a llamar el dogma de la biología. Muy bien, señorita. Creo que señorita por su voz. El dogma de la biología. Muy bien. Pero si ustedes van de repente a una carrera de ciencias básicas, como de repente biología, etcétera, le van a llamar a la universidad el dogma central de la biología molecular. Lo que pasa que lo flojo le llamamos más rápido dogma de la biología. Ahora tú me dirás, ¿y por qué me explicas eso? Es que esa es mi antesala para explicarte ahora con gráficos cómo ocurre este proceso. Lo voy a hacer de manera muy simple, muy sencillo. No voy a entrar con detalles. Observa por favor, observa por favor, observa por favor. Este ADN que está aquí, joven, ahora lo voy a dibujar de esta manera para ti. Mira, y ahora le estoy dibujando su otra cadenita. ¿Ya? Tú sabes bien que el ADN es una molécula bicatenaria, ¿de acuerdo? Y que sus cadenas corren en sentidos contrarios. Entonces le llamamos que es una molécula de cadenas antiparalelas. Y si cruzo ahora unas rayitas por aquí, pregunta para los virtuales, hijos, eso que estoy cruzando de esta manera, ¿de qué se trata? ¿Alguien conoce, sabe? Participemos todos. Eso que he cruzado al interior, ¿de qué se trata? Bebés. ¿Alguien? No quiero que sea esto un monólogo, hablar, escribir, dibujar. ¿Tú cómo participas? ¿Cómo yo sé que estás entendiendo? ¿Cómo sé que tú dominas algo de repente? Tienes que manifestarte. Nadie. Bebe, eso que está al centro que he dibujado se llaman las... Exacto, bases nitrogenadas. ¿Qué enlace une a las bases nitrogenadas? Puente de hidrógeno. Te aplaudo, señorita, los puentes de hidrógeno. Entonces, aquí tengo ya a este ADN, gracias por su participación. Y mira cómo ahora, miren hijos, cómo ahora esta molécula con el concurso de enzimas, no es el momento de contarte cada una de ellas, lo que sí voy a hacer es esto, mira, ve. Mira cómo separo una y mira cómo separo a la otra. Ve. ¿Y por qué, Luis? Me preguntarás. Porque cada una de ellas va a servir de molde para que se forme la cadena complementaria que le hace falta. Mire usted. Entonces, esto que está acá con la palabra replicación, ya te lo he dibujado de manera gráfica. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente paso llamado la transcripción. Mire usted. Si yo tomara en cuenta, observen, tomar en cuenta un pedacito de este ADN en el cual hemos detectado que químicamente se esconde un carácter, un rasgo. Me explico. Si fuera tal vez una bacteria, de repente aquí está escondida la información para formar un flagelo. Si fuera de repente un protozoario, de repente es un gen para formar pequeños pelos llamados cilios. Si fuera de repente de una alga, tal vez, mira, ve, para generar más tarde también sus proteínas, ¿por qué no? Bla, 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 bla. Entonces, este pedacito que lleva escondido químicamente un carácter joven se va a llamar gen. Entonces, hijo, este señor le vamos a llamar gen. Van a ver otras enzimas, repito una vez más, acá no vamos a entrar con detalles, sino algo así somero para que me entiendas. Ese señor gen
jovencitos, se va a abrir, ¿qué? Se va a abrir para que se pueda calcar la información de una de sus cadenas. La cadena que va a servir de molde para formar al ARN, le vamos a llamar, joven, la cadena negativa. ¿De acuerdo? Y esa cadena negativa la vamos a dibujar ahora de color naranja. Observa, observa, observa. Ahí está la cadena formada. Hago una preguntita. Esta cadena naranja que he dibujado, ¿qué me está representando de acuerdo a lo que está escrito arriba? ¿Qué me está representando esa cadena naranja? Ñaños. ARN. Perfecto, perfecto. Si usted me está llevando la línea de la explicación, te dije, esto de aquí es la replicación. Entonces, ¿qué vendría a ser? El ARN, ¿sí o no? Por lógica. Ahora, hay que tener en cuenta un detalle, chicos. Eso que se forme y que es el mensajero, un ARN, puede ser tranquilamente también una transferencia, o puede ser también uno que forma parte del ribosoma, llamado el ARN ribosomal. Tengan cuidado. A veces chiquito paporretea. ¿Qué es la transcripción? La formación de ARN. ¿Qué ARN? Mensajero. Aguanta. Se puede formar transcripción, se puede formar mensajero también ribosomal. Ten mucho cuidado. Ahora, que se lleve de la mano más con el mensajero para explicar cómo se alcanza a formar proteína, eso es otra cuestión. Mira por favor lo que voy a hacer. Voy a colocar por aquí unas rayitas verdes. Voy a colocar luego rayitas blancas. Seguidas. Y al final notarás que estoy dibujando unas rayitas rojas. ¿Ya? Ojalá que alcances a distinguir desde tu computadora. Bebe, eso tiene una idea. Estas rayitas que he dibujado para ti, cada 3 bases nitrogenadas se llaman codón. ¿Y por qué he dibujado de verdecito? Para que tú lo relaciones con el semáforo y el verde te dice pasar, avanzar, seguir. Entonces este va a ser un codón de inicio. Razona. ¿Por qué acá hemos colocado rojito? Ya te di la pista. Codón de terminación. Te aplaudo, señorita. Codón de terminación. Entonces, aquí me está faltando algo. Ese algo lo estoy marcando con mi dedito. Ya lo puse por acá. Si me estás siguiendo, me vas a responder. ¿Cómo se llama este organoide, chicos? Ribosoma. Bien, señorita. La única que contesta. Los varones, ¿qué pasó? Barrista Alianza. Mira cómo este ribosoma va a empezar a leer, entre comillas, esta parte química del mensajero. Y el señor llamado transferencia, de ahí su nombre, transferencia, porque va a tomar aminoácidos del citoplasma y lo va a llevar hacia el ribosoma para que se vayan concadenando los aminoácidos. Eso va a ocurrir en la medida que el ribosoma vaya avanzando por el mensajero. ¿De acuerdo? Vamos a colocarte un mensajero, a ver, de color... A ver, ¿qué puede ser? A ver, amarillito puede ser. Quiero que noten cómo estoy agarrando acá con la subunidad menor. Mira, joven, y ahora la subunidad mayor. Entonces te acabo de dibujar a un ribosoma ya completo, haciendo la figura, donde van a venir luego los señores transferencia, lo estoy colocando como unas más, y que van a tener una parte que sea complementaria a los codones. Vamos a llamarle los anticodones. Y cada transferencia, observe, va a llevar a cuestas un aminoácido, aquí dibujado de puntitos blancos. La lógica te dice, si la proteína está formada por aminoácidos, no puede tener los aminoácidos sueltos, los tiene unidos. Esa unión se llama enlace, y el enlace, mira cómo se está empatando uno con el otro. Te vuelvo a reiterar. No estoy entrando en detalles, hago cosas someras para que comprendan.
Entonces, en la medida que este ribosoma, mira hijo, avanza en una dirección, los amigos transferencia van llegando y van dejando sus aminoácidos siempre y cuando tengan complemento. Entonces mira cómo los transferencia van llegando al ribosoma y van dejando los aminoácidos. Imagínese ahora que ya llegó el ribosoma a este lugar. Mira hijo, ha llegado el ribosoma a este lugar. Pregunto, ¿qué está detectando el ribosoma? Ya llegó casi al final o al final. Semáforo. Al codón de terminación. Aplaudo, codón de terminación. Cuando el ribosoma llega al codón de terminación, mi cabecita está pensando rápidamente está pensando que aquí se ha ido formando una cadena. ¿Por qué? En la medida que el ribosoma va leyendo por codón que va llegando, transferencia con aminoácido. Por eso que aquí te estoy dibujando los aminoácidos ya concadenados. Mira hijo, cómo te voy dibujando los aminoácidos concadenados en la medida, repito, que han ido leyendo a cada uno de los codones. Pero como acá hay un codón de terminación, observen, la subunidad mayor, hijos, se separa de la menor. Luis, ¿y qué quedó libre? Vamos a llamarle la proteína. Entonces, jovencitos, si cada una de estas bolitas es un aminoácido y de repente, dependiendo mucho la cantidad de aminoácidos y su calidad, puede ser más tarde una proteína. Moraleja, ¿cómo llamamos a este último paso, chicos? Lee arriba. Traducción. Cloro, eso se va a llamar traducción. ¿Listo? Ya. Te he dado la idea para más o menos poder resolver la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice así, joven. Un estudiante de biología está investigando sobre la síntesis de proteínas. Ahí está. En las células humanas. En su informe considera que los ribosomas, cuidado, de la mitocondria solo pueden sintetizar proteínas, según la información presente en el ADN mitocondrial. Entonces, esto vamos a suponer que es ADN mitocondrial y que se van a fabricar más tarde proteínas a partir de esa molécula. Además, concluye que los codones utilizados por los ribosomas, mira, los codones utilizados por los ribosomas de las mitocondrias tienen ciertas diferencias en sus características con los codones usados por los ribosomas que fabrican proteínas, conforme a la información del ADN del núcleo. Esta diferencia determinada por el estudiante entre el código genético nuclear y el mitocondrial se muestra en la siguiente tabla. Mira cómo la columna de tu lado izquierdo aparece la palabra codón con 2 casilleros. Luego dice al centro nuclear y en el extremo aparece mitocondrial. Vamos a leerlo de manera horizontal. Mira cómo el codón o codones adenina, guanina, adenina, AGA y el codón adenina, guanina, citosina, AGC, en el núcleo, ¿qué está determinando? Un codón para que algún día una transferencia lleve una arginina. Pero esos mismos codones en la mitocondria no especifican eso. Me dice que más bien son los codones de terminación. Ve usted, baja al siguiente párrafo. Dice que el codón adenina, uracilo, adenina o AUA en el núcleo, ¿qué me está codificando? Para la isoleucina. Pero en la mitocondria me codifica la metionina. Oh, viene la pregunta. De acuerdo a la tabla se puede afirmar que los datos evidencian, cuidado con la palabra, una excepción. Evidencian una excepción, bla, 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 del código genético. Vamos, ¿qué marcarían ustedes ahí?
La B, profe. Besito. Universalidad. Claro, muy bien, maestro, muy bien, lo felicito. La respuesta es la excepción a la universalidad, porque si fuera para todo, para el ADN mitocondrial, para el ADN cloroplástico, para el ADN bacteriano, para el ADN humano, se comportarían de la misma manera para todos, entonces ahí sería universalidad, para todos por igual. Pero me dicen que el ADN mitocondrial no se ajusta a lo que dice el ADN nuclear, entonces ahí me dice la excepción, ya no puede universalidad. La respuesta entonces es besito. Muy bien. Pasamos, hijos, a la pregunta número 2. ¿Sí? La pregunta número 2 dice: para mejorar el cultivo artificial de una especie de planta con flores de alto valor comercial. Entonces, imagínense la plantita, y aquí estoy colocando la flor de alto valor comercial. ¿Ya? Se gana dinero vendiendo eso. Como si el dinero fuera todo en la vida. Dice, ahora, se ha escogido y mantenido los caracteres más favorables durante su producción. ¿Sí? Este proceso, conocido como selección artificial, luego del cultivo de varias generaciones, probablemente hará que dicha especie de plantas, hijo, razonen, si la venta de estas flores me genera mucho dinero, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hago? Conservar las características. Entonces mi cabecita dice que hay que seguir propagando a esas plantas, ¿me entiendes? Al propagar a esas plantas, las que te resulten luego, la pregunta es, ¿qué llevarán, hijos? ¿Qué llevarán? Sin miedo, sin miedo. ¿Están trabajando bien? ¿Están participando? Variabilidad genética. El mismo. A ver. ¿Me está conservando o está reduciendo? Conservando. Sí. Y si no hay mezcla con otras flores distintas, entonces ¿habría variabilidad? No se mantendría. Ya, el entonces, ¿qué marcaría inteligentemente? Ana, beso, casa, dedo, enano. Casa. Por supuesto, la respuesta es casa. ¿Por qué? Si yo sigo manteniendo las características durante muchas generaciones, entonces no hay una mezcla genética, se mantiene nada más eso. Por eso la respuesta sería que hay una reducción de su variabilidad genética. ¿Cuándo se incrementa? Obvio, cuando haya mezcla con otras plantas. Imaginemos que de la misma especie, pero con otras características. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Gracias. Sí, profe. Ya, maestros. Vamos a la pregunta número 3. Esa pregunta número 3 lo voy a hacer muy sintético, muy sintético, muy sintético. Observen por favor, observen por favor. Aprovechando la planta que está arriba, observa, hijo, observa. Voy a tomar, muñecos, de la hoja una celulita. Ahí está la celulita. Voy a dibujar puntitos verdes, se llaman cloroplastos. Un puntito más grande, núcleo. Una bolsita grande interna. ¿Qué podría ser esa bolsita grande interna? Principalmente almacena agua. Vacuola. Te aplaudo, bebé, es una vacuola. Pero como ese puntito verde es un cloroplasto, entonces voy a jalar la palabra cloroplasto. Hijos, voy a dibujar debajo a un cloroplasto. Mira. Ahí está el señor cloroplasto, ¿sí? Como si hubiéramos cortado de repente en dos un huevito sancochado. Retiramos una parte de ella
y estoy viendo la parte posterior del huevito sancochado, en este caso el cloroplasto. Quiero que noten que lo que acabo de dibujar es la membrana externa. Ahora, hijos, voy a empezar a dibujar la membrana interna. Ahí está la membrana interna. Y a esa membrana interna, mira lo que voy a hacer. Van a proyectarse unas membranitas de la interna. Eso se va a llamar, hijos, lamelas, lamelas, lamelas. ¿De acuerdo? Sobre esas lamelas, mira cómo descansan unos discos, unos discos, unos discos. Esos discos se llaman tilacoides. Y el paquete todo le llamamos grana. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner nombrecitos. Esta señora se llama grana. Si me estás siguiendo me vas a responder. ¿Las granas de qué están formadas? Tilacoides. Te aplaudo, bebé, tilacoides. En esos tilacoides, mire usted, en esos tilacoides, observe, va a haber la recepción de la energía proveniente de una fuente de luz. Principalmente, ¿quién es? El sol. ¿Vamos? Esa energía, hijo, recuerda por favor que es una energía física. Y cuando llegue al tilacoide, se va a convertir más tarde en una energía química y se va a llamar, jovencitos, ATP. ¿Ya? Pero eso no es todo. ¿Por qué? Recordar que la planta ha tomado agua por la raíz, ha subido por el tallo, ¿sí? Y esa agua que está subiendo aquí, bebé, esa agüita va a sufrir una fractura. Cuando se rompe el agua, se va a liberar oxígeno que tú y yo respiramos. Que, como lo escuchas, el oxígeno que respiramos es producto de la ruptura de moléculas de agua. ¿Ya? Y mi humilde condición de biólogo, te sugiero que tú en tu casa fomentes que no se desperdicie el agua inútilmente. Supongamos que hemos lavado el arroz en la casa, hemos lavado verduras, hemos lavado frutas, ¿sí? No lo hagan correr el agua por el desagüe del cañito, sino, Luis, agarra un envase, llena un poquito de agua y ahí lava las cosas que tienes que lavar. Luis, ¿y esa agua qué sucede? Si tienes plantitas, échalas a las plantitas. Y mi agua de arroz, peor todavía, o mejor quiero decir, porque eso fertiliza el terreno, bebé. Hace que la planta crezca más bonita. Y de pasadita, esa agua que le has echado a tus macetas, cuando en la planta se rompa, ¿qué va a liberar? Oxígeno. Estamos contribuyendo a que se forme oxígeno en el planeta y de manera indirecta también se puede formar ozono, que sí, este oxígeno que se libera no solamente para respiración, también va a servir, hijo, para que tú y yo seamos protegidos por la capa de ozono. Te voy a hacer pensar, ¿quiénes están destruyendo la capa de ozono en el planeta? ¿No somos acaso nosotros? ¿Sí? Entonces, si este ozono nos está protegiendo de los rayos ultravioleta y estamos eliminando plantas, estamos desperdiciando el agua, entonces somos los gestores de que no haya ozono en la atmósfera. Y encima, con los aerosoles, para poner un ejemplo nada más, mira cómo se carcome la capa de ozono. Por eso que cada verano estamos recontrasancochándonos de calor. ¿Por qué? Esa capa protectora está cada vez más debilitada, esa capa protectora está hecho un hueco. Por eso que hablan del hueco de la capa de ozono. Por eso que pasa una gran cantidad de energía. Hay la consecuencia, cómo se están descongelando los glaciares, cómo se están elevando los niveles de agua. Mire usted. En mis ratos libres veo bastante Canal 7, porque pasan cosas provechosas, ¿sí? Y hace poco vi una investigación de cómo unos geólogos
están viendo que muchas lagunas que están en las faldas de los nevados nuestros, señores, se están rebalsando, están entrando a los campos de cultivo, a las casas, porque el hielo al descongelarse amontona demasiada agua y se rebalsa. Mira, bebé, está causando estragos en la agricultura, el calentamiento global. Ya te entendí. Entonces mira cómo esta agua se rompe y sale oxígeno. Tú me dirás inteligentemente, ¿y los hidrógenos, Luis? Bebe. Los hidrógenos se van a ocultar. ¿Dónde? Se van a ocultar en una chica llamada NADP. Mira, voy a cambiar el color y ahora le voy a colocar los hidrógenos del agua rota, lo voy a colocar aquí solapa. Entonces, aplica tu química. Si era NADP y ahora recibió los hidrógenos del agua, ¿qué le pasó al NADP? ¿Se redujo o se oxidó? Se redujo. Te aplaudo. Entonces, ahora es NADP reducido. ¿Me entiendes? Es el resultado parcial de la fase luminosa. ¿Por qué se llama fase luminosa? Porque ha ocurrido en presencia de una fuente de luz. Luis, y la pregunta, espérate, estoy preparando la antesala. En este espacio llamado estroma, jóvenes, ahí va a ocurrir un circuito de reacciones. Ese circuito de reacciones fue descifrado por 3 científicos, Calvin, Benson y Basham. Pero el hombre flojo lo llama solamente ciclo de Calvin. En este ciclo de Calvin, observa por favor, mira cómo una molécula llamada ribolosa bifosfato está atrapando jovencitos, está atrapando el CO2 que tú y yo y demás seres estamos exhalando a cada momento, parte de nuestra respiración. Cuando estamos exhalando, estamos liberando ñaño CO2. Yo hago una pregunta inteligente. ¿Y qué pasa con ese CO2 en la atmósfera? ¿Tendrá alguna utilidad? ¿Tendrá alguna utilidad ese CO2? Vamos. ¿Estamos yendo bien? ¿Qué pasó? Empezaron en la fase oscura. Sí, pero ya lo liberaron. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Ingresa a la fase oscura. Perfecto. ¿Pero qué va a ocurrir, pues? ¿Para qué sirve ese CO2 que ha sido tomado? Para la formación de glucosa. Muy buena respuesta, señorita. Es para la formación de compuestos orgánicos. Ahora, si yo jalara ñaño por acá una rayita, mira, una rayita, y le voy a poner jovencitos, C6, H12, oxígeno 6, cuidado con el error, esa fórmula, ¿de qué molécula sería? De la glucosa. Ya, ¿ves? No te digo. Jóvenes, esa fórmula también corresponde a fructosa. Si vas a San Marcos te preguntan, ¿cuál es la primera molécula que se forma en este compuesto? No marques glucosa, es fructosa. Lo que pasa es que la fructosa se va a isomerizar para convertirse luego en una glucosa. Tengan cuidado. Ahora tú me dices, sapo, si acá hay carbono, mira bebé, acá hay carbono, acá hay oxígeno, El mosca me dice, ¿y los hidrógenos? Papi, observa, los hidrógenos que llevaba el amigo NADPH2, cuando ingresan al circuito, están donando los hidrógenos porque al combinarse con el anhidrido carbónico, más trazán aparecerá por aquí, ya como resultado de compuesto orgánico. ¿Captó? Entonces, es lo mínimo que te puedo contar sobre el famoso ciclo de Calvin. Lo mínimo que te puedo contar para que tengas intención. La pregunta 3 es algo densa de entender. Lo voy a leer.
El ciclo de Calvin, mira hijo, se inicia con la etapa de carboxilación o fijación del CO2. Aquí está, mira cómo atrapan CO2, ¿ya? Dice, en la etapa de reducción, segundo paso, se produce gliceraldehído 3-fosfato. Aquí voy a colocar este puntito blanco, mira bebé, o amarillo, amarillo, este puntito amarillo, lo voy a poner por acá solapa, y se va a llamar pegal. Luis, ¿qué es eso de pegal? Fosfogliceraldehído, ¿ya? Dice, una sexta parte se utiliza en la síntesis de glucosa, mientras que los 5/6 partes se utiliza en etapa de regeneración. Mira que una sexta parte se utiliza para formar glucosa y los 5/6 restantes para regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es la formación de nuevamente la molécula de ribulosa bifosfato, donde la mamá de ella se va a llamar ribulosa monofosfato. Entonces, lo que queda del pegal es para formar ribulosas y parte de ellas salió para formar glucosa. Pero este pegal, yo te cuento que tiene ¿cuántos carbonos? 3. Razona. Si la glucosa tiene 6 carbonos y cada pegal tiene 3 carbonos, entonces ¿cuántos pegal se necesitaron para formar una glucosa? ¿Dos? Te aplaudo, la respuesta es 2. La respuesta es 2. Bla, 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 y mira lo que dice luego la pregunta. De acuerdo a lo anterior, si se produce la fijación de 48 moléculas de CO2, bebés, ahora ya te han dado un valor. Dice que acá hay 48 moléculas de CO2 y te preguntan cuántas moléculas de glucosa se van a formar. Quiero tu astucia matemática aquí. ¿8? ¿Por qué, niña? Porque son 6 vueltas para formar una glucosa y si hay 48 no serían 8. ¿Pero has trabajado con ese valor o lo has descontado? No, sí trabajé con ese valor. Me parece corrupto. Muy bien, muy bien. Y si regresamos a una fórmula de la fotosíntesis, observen. 6 moléculas de CO2 más 12 moléculas de agua en presencia de energía atrapado por la clorofila, se fabrica más tarde a la señora glucosa, se despeja 6 moléculas de oxígeno y de pasadita 6 moléculas de agua. Entonces, ¿cuántas moléculas de CO2 se han necesitado para formar un compuesto de 6 carbonos? ¿Cuál es la respuesta, muñecos? Apúrate que me canso. No, pues, acá. Sí. Claro, ahora. Pero me dicen que se van a utilizar 48 moléculas de CO2. ¿Cuántas glucosas? Algo muy elemental. Divido 48 entre ¿cuánto? Entre 6, ¿cuánto me sale? 8. Muy bien. La respuesta entonces sería 8 moléculas de glucosa. ¿Se ha entendido esa pregunta, la resolución? Hijos, Sí, profesor. usted y los demás compañeros. Hijos, vamos. ¿Se ha entendido la resolución de esa pregunta? No deje nada suelto, sí. Ya. Entonces vamos a la pregunta 4. Una vez que hemos concluido, ya nos regresamos por la pregunta. Ya.
Pregunta 4. Hijos, me hablan sobre glucólisis y ciclo de Krebs. Y por ahí veo un FAT-H2. Entonces mi cabeza está pensando, están trabajando sobre respiración celular aeróbica. Pero al final de cuentas me dice, ¿en cuál de las etapas de la oxidación de la molécula de glucosa se forma la mayoría de las moléculas de ATP? El alumno que tiene base, que tiene ya conocimiento, la respuesta la tiene en su boca ya. Sí, dicen la 4 a la D. 4 dedos. Perfecto, perfecto. Mira cómo tu cancha te hace resolver rápido las respuestas. ¿Sí? Luis, ¿y cómo se llega a eso? Observa por acá, voy a hacer algo muy somero también nuevamente. Observa. ¿Qué pasa si estamos comiendo productos que contengan mucho almidón? Papa, camote, yuca, fideo, arroz, chancay, galletas, panetón. ¿Sí? Mucho almidón. Ese almidón roto por las enzimas que van a soltar miles de glucosas. ¿Me estás entendiendo? Esas glucosas, señores, a nivel del intestino, en delgado, de lo que llamamos, chicos, duodeno, yeyuno e ilion, a nivel de lo que llamamos el yeyuno y el ilion, va a ocurrir un proceso llamado absorción intestinal. Y es la manera como de repente los alimentos, la glucosa van a pasar hacia la sangre. Y la sangre lo va a llevar a través de la membrana celular, en este espacio llamado citoplasma, va a ocurrir unas reacciones químicas para formar luego a este compuesto de 3 carbonos. Muñecos, ¿quién es el tío piruvato? Es aquella molécula que al tener 3 carbonos, tranquilamente se le puede llamar hemimolécula de glucosa. Si tiene 3 carbonos y se han formado 2 moléculas, entonces, señores, digo, 2 por 3, 6. Llego a la glucosa que tiene 6 carbonos. ¿De acuerdo? Pero eso no es todo, hijo, sino que la conversión de glucosa a piruvato ha habido una producción de una coenzima llamada la señora NADH. Ya ha habido la formación de energía. Esa formación neta es el ATP, el número de 2. Hago una pregunta a todos. ¿Cómo llamamos ahora a este proceso? Glucólisis. Glucólisis. Bien, señoritas, bien, jóvenes. La respuesta es glucólisis. Siempre ayuda las palabritas. Gluco me recuerda glúcido, glucosa. Y el sufijo lisis me está gritando rompimiento. Entonces quiere decir que va a haber rompimiento de este azúcar en ausencia de oxígeno a nivel del citoplasma de todas las células del mundo. Por favor, ¿sí? No es exclusividad del hombre, cuidado. Entonces, este primer paso llamado glucólisis, mira, ve, lo he hecho en un solo paso. Ahora me dice sabiamente, ¿y qué pasa con ese piruvato? Joven, ese piruvato va a tener que entrar a una señorita llamada la mitocondria. Ahora te lo voy a dibujar de color azulito. Mira, muñeco, ahí está la mitocondria. ¿Ya? Ahí está la mitocondria. Mire usted, eso que hemos cortado, cual huevo sancochado, ¿sí? Vamos a, esta tapa estaría conformado por la membrana externa. Ahora te voy a dibujar, joven, la membrana interna. Mire usted. Ahí está la membrana interna. Los que tienen un poquito de cancha en estos menesteres, ¿me podrán decir qué nombre llevan estas pequeñas salientes? Cresta mitocondrial. Bien, señorita. Entonces, en esa cresta mitocondrial van a llegar unas moléculas que provengan de un circuito
al cual el hombre le ha llamado ciclo de Krebs. Pero antes, jovencito, ese piruvato de 3 carbonos, al convertirse en la acetilcoenzima A, que es un compuesto de 2 carbonos, entonces hago la pregunta a los inteligentes, ¿qué le pasó entonces al piruvato? ¿Qué le pasó entonces al piruvato? Se descarboxiló. Hombre, caracho. ¿Quién es? ¿Quién es? Es que responde bastante. Entonces, esta acetilcoenzima A, como dice la Bebe, ha sufrido descarboxilación. Observa, observa, observa. Y el piruvato de 3 carbonos, mira cómo pierde CO2, muñeco, y el CO2 se va a través de la membrana a pasar ¿a dónde? A la sangre. ¿O qué? Sí, muñeco. Mira cómo el CO2, pero no es la única forma como te estoy contando. Mira cómo se va a despejar el CO2 hacia la sangre. Ese señor, acá en el camino, también ha formado a otro jovencito. También ha formado por aquí a NADH, o ha liberado en todo caso. Mire usted, mire usted, mire usted. Esa acetilcoenzima A ya formada ingresa a esta ruleta, te dije, donde el gran científico Hans Krebs descubrió los pasos de cómo hacía la rutina estas moléculas. ¿Ya? Y en este señor llamado ciclo de Krebs, observa, va a haber una producción de un tipo de energía llamado guanosina trifosfato. Y también va a haber, señores, para variar, despeje de CO2, que otra vez, SIPI. Mira cómo nuevamente se despeja, muñeco, CO2 del ciclo de Krebs. Y ahora viene lo más importante, ¿cuál es? Se va a generar unas coenzimas, lo voy a poner de cabeza, FADH2, NADH. Esas coenzimas van a llegar a las crestas y en las crestas van a haber unas pequeñas moleculitas. Mire usted, lo estoy dibujando muy grande de color blanco. Esas moleculitas son unas proteínas llamadas citocromos. Y los citocromos van a tener como átomo particular dentro de ellas al hierro. Pero si cada uno es un citocromo, ¿cómo llamo al paquete? Le puedo llamar cadena transportadora de electrones o sencillamente cadena respiratoria. ¿Ya? Voy a marcar los elementos que me sirven. Mira, hijo, hidrógeno, hidrógeno. Me preguntarás, ¿por qué, Luis? Porque esos hidrógenos luego van a ser los gestores para generar, muñecos, grandes cantidades de ATP. ¿Qué? Lo que escuchas. Esos hidrógenos van a ser los responsables de generar grandes cantidades de ATP. También se le puede conocer a este paso, se le puede conocer como la fosforilación oxidativa. Entonces, bebé, yo aquí coloco fosforilación oxidativa. Mire usted, y creo que he sido recontra práctico para explicar. Y por supuesto, aquí también está trabajando el oxígeno. Me estaba olvidando. Mira cómo eso que dibujo ahora de blanco, suponte que se trate de glóbulos rojos y que van llevando hemoglobina, y ese glóbulo rojo, señores, que está soltando al medio oxígeno, y el oxígeno es el que va a entrar hacia la mitocondria. ¿Y para qué, me preguntarás? Con los hidrógenos van a formar más tarde el oxígeno moléculas de agua. A eso le llama el hombre agua metabólica.
más allá de que se ha gestado grandes cantidades de ATP. Pregunto, entonces, ¿qué marcaríamos esa pregunta número 3 o 4, perdón? Ya lo dije solapa la respuesta. ¿Qué marcaríamos, hijos? La B. La respuesta es en la cadena respiratoria. Pero el proceso en sí se llama fosforilación oxidativa también. La D. Perfecto, chicos. Listo, bebés. Entonces ya estamos entrando solapa a la pregunta número 5. Mira, como yo imagino que ya tienen esto ustedes, vamos a borrar todo esto. Chao, fuiste. A ver, a ver, a ver. Si no hay consultas previas para avanzar a las siguientes preguntas. Si te das cuenta, cuando vayas agarrando cancha, cómo puedes hacer resúmenes bien sencillos, ¿no? Y te va a ayudar. Igual emplea esas mañas en la universidad. Hacer resúmenes ayuda bastante. A ver, hijos, vamos a entrar con la pregunta número 5. A ver, hijos, la pregunta número 5. Un grupo de científicos acaba de descubrir una nueva especie de un animal invertebrado y acuático. En el embrión, dice, de esta especie se desarrolla ectodermo y endodermo. Escúchenme, por favor, vamos a tomar en cuenta los datos de la pregunta. Bebe, si esto es un padre simbolizado masculino, esta es una madre simbolizado femenino, ¿qué cosas van a llegar a producir en su debido momento? Dado que es una especie sexuada, me va a producir más tarde, ¿qué cosa? Gametos. Entonces, esos gametos o células sexuales se van a encontrar en algún momento. El proceso de encuentro le vamos a llamar fecundación. A partir de esa fecundación se va a formar, mira, vamos a hacerlo así. Se va a formar el huevo o cigoto, se va a formar la mórula, se va a formar la blástula y se va a formar, jovencitos, la gástrula. ¿De acuerdo? Ojo, ya al final, ya constituido el organismo, le podemos llamar feto. ¿Ya? Ojo al detalle. No van a creer ustedes, tal vez tu papi tendría 5 añitos, más o menos cuando Villarreal tomó esta pregunta. Villarreal preguntó un día así: ¿cuáles son las etapas correctas y sucesivas de la ontogenia humana? Así preguntó un día Villarreal. Y si el alumno más o menos va dominando términos, entendió la pregunta. ¿Por qué? Me están diciendo ontogenia. ¿Qué cosa es onto? Individuo. Ser. ¿Qué cosa es genia? Generar, iniciar, comenzar. Entonces, ¿qué es ontogenia? Es el desarrollo del individuo en su primera formación. ¿Y cómo podría recordar? Una sugerencia que podría servir. Mira, hijo, lo voy a decir una sola vez. Huevo, muy buen gusto, feto. Huevo, mórula, blástula, gástrula, feto. ¿De acuerdo? Ya. Pero
Entre la blástula y la gástrula, para ciertos animales va a haber una pequeña diferencia. ¿Por qué, Luis? Porque algunos animalitos, sus cuerpos lo van a formar con 2 capas, mira bebé, y otro lo van a formar con 3 capas. Todo animal cuyo cuerpo se genere a partir de 2 capas, como en la pregunta te menciona, endodermo y ectodermo, entonces esos animalitos, la ciencia les llama señores diblásticos. Dado que la palabra di me grita 2, blastoformación, entonces esos animales generan sus cuerpos a partir de 2 capas embrionarias. Pero aquellos que se formen a partir de 3, quiere decir que a lo ya dicho existe ahora mesodermo, entonces se le va a llamar triblásticos. Ahora, si tú me dices, pero no le llaman diploblásticos y triploblásticos, hijos, se siguen manteniendo los términos, pero a veces la biología va modificando, acelerando las cosas, y también se puede llamar triblastos, triblásticos o triploblásticos, igual que acá, diblásticos o diploblásticos es lo mismo. Pero Luis, me han pedido en base a 2, perfecto. Como me han pedido, mira, en base a 2, y me están hablando que ese ser tiene ectodermo y también tiene endodermo, hago la pregunta tonta de la mañana. ¿De qué capa carecen o han carecido? Mesodermo. Mesodermo, muy bien. Y te sigue hablando la pregunta, también han desarrollado un arquenterón, le vamos a llamar intestino primitivo, a partir del cual se forma la cavidad llamada gastrovascular. Sin embargo, debido al estudio de solo esas características descritas que corresponden a su desarrollo embrionario, vienen discutiendo su clasificación, puesto que no están de acuerdo si pertenece al filum Cnidaria o al filum Ctenophora. Luis, ¿cómo es eso? Ven, ñaño, ven. Esto de aquí me va a formar 2 grupitos de señores. La pregunta es muy bonita. Observa. Aquí te voy a colocar a los señores llamados nidarios. Y aquí te voy a llamar a los llamados los ctenóforos. Hay una pequeña diferencia solamente por el término de sus nombres. La palabra nido con una C delante me hace referencia a una aguja, a dardos. La palabra teno con una C delante me hace referencia a algo parecido con que nos peinamos. ¿De acuerdo? Si yo te dibujo una medusa de manera rápida, mira cómo su boquita está debajo, ¿sí? Y esa boquita se proyectan luego estos brazos orales. Y mira cómo esa boquita al interior tiene una bolsa. Precisamente esa bolsa se llama, jovencitos, cavidad gastrovascular. Se va a llamar cavidad gastrovascular. Una pregunta al que tiene cancha. Esa cavidad gastrovascular, ¿a qué equivale en el cuerpo de ellos? ¿Qué podría ser eso, equivalente? Digestión. Respiración, no. Digestión. Digestión, sí, perfecto. Mira, hijo, esto va a ser las veces de un estómago. He dicho va a ser las veces, no he dicho que sea. Y mira ahora cómo te dibujo otro señor. ¿Ya? Mire usted, y que también tiene esta bolsita dentro, pero lo más sorprendente es su cuerpecillo. ¿Cuál? Ese cuerpecillo que tienen ellos, van a tener al interior algo que se asemeja como si fuera unos peines.
De ahí la palabrita, como si fueran unos peines. Voy a cambiar el color. Observa, observa, observa. Entonces, de ahí la palabrita tenóforos. Otra cosa, Luis, ya, otra cosa. Cuando ellos se hayan hecho respiración celular, hijos, ¿cuál es el fondo de la película de la respiración celular? ¿Cuál es el fondo de la película de la respiración celular? Bebés. Producir ATP. Te aplaudo, producir ATP. De acuerdo. Entonces, sabes bien, por una química, una física muy primariosa, secundaria, esa frase famosa que se dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, hijo, cuando los cuerpos o señores hayan digerido sus alimentos y lo hayan aprovechado a nivel celular, el proceso llamado respiración celular va a generar ATP, energía. Parte de esa energía se va a traducir en una luz biológica. Ese fenómeno particular se llama bioluminiscencia. Entonces, mire usted cómo ahora estoy dibujando como que si su cuerpecito estuviera iluminando. ¿Que los dos hacen eso? Sí. Mira cómo tienen muchas cosas en común. Mira, tanto nidarios como tenóforos. Pero la pregunta va por este lado. Dice, ¿podrían determinar a qué filum pertenece dicha especie si evaluaran la presencia o ausencia de... Oh, te están pidiendo esto. ¿Qué cosa habría diferencia entre los dos? Tienen muchas cosas en común. Están pidiendo una diferencial. Ya, los nidocitos. Perfecto, perfecto, perfecto. Estos señores llamados nidarios van a tener básicamente en su boca unas especies de unas bolsitas que van a contener unos pequeños dardos. Esos pequeños dardos van a ser disparados para de repente capturar una presa o sencillamente defenderse. En cambio, los tenóforos no tienen esa cualidad. No tienen esa cualidad. Entonces, señores, se la puede sería casita, los nidocitos. Vamos a la pregunta número 6. Mira, hijo, la pregunta número 6. Estamos yendo bien, muy rápido, muy lento. Te pido tu participación. Muy rápido, muy lento. ¿Vamos bien? Está bien. Ah, ya. Chévere, chévere. Hijos, la pregunta 6 nos dice, un científico afirma lo siguiente. La Tierra es el único planeta del sistema solar donde se presenta vida. Vamos, bueno, ¿será cierto eso? ¿Será cierto eso? Si esto es el señor Sol, y aquí están los orbitales hipotéticos, aquí está nuestro planeta, ¿no? El que destrozamos todos los días, ahí está la señora Tierra, ¿ya? Pero en el infinito cosmos que se tiene, a esto le llamamos el sistema solar, porque estamos girando alrededor de esa estrella gigante llamada el Sol. Papi, geografía de colegio, ¿sí o no? Ya. Dice ahora, esta vida se originó debido a las condiciones físicas y químicas especiales que no tenían los demás planetas del sistema solar, en los cuales no se desarrollaría la vida, aunque, siempre hay palabras de ese tipo, esta llegara de nuestro planeta o de planetas distantes a nuestro sistema planetario, que pudieran desarrollar vida por las condiciones ambientales semejantes a las que tuvo la Tierra. De lo anterior se puede concluir que lo afirmado por el científico con respecto a la posibilidad de vida en los demás planetas
es cómo los demás planetas pueden tener de repente posibilidad de vida. ¿A quién se le prende el foquito? Mientras vas pensando, te hago una preguntita. ¿Cuál es la propuesta más confiable de cómo se generó vida en nuestro planeta? Hay varias propuestas. ¿Cuál? Quimiosintética. Muy bien, la quimiosintética, ya. Esa teoría quimiosintética, señorita, ¿quién la propuso? Muy bien, Oparin, bacán. El señor Alexander Ivanovich Oparin propuso esto, que la vida se gestó en un mar primitivo, gases de aquel entonces que él propuso, y se generó la vida con un poco de radiación. Pero también existen otras que tratan de alguna manera de explicar cómo se formó la vida, ¿no? Mira cómo de repente quizás la generación espontánea, mira cómo quizás de repente la panspermia y cosas así. Inclusive hay una teoría que propone que la vida generalmente, que la vida tal vez se ha formado en el centro de la Tierra. ¿Qué? Y que de ahí va avanzando progresivamente. Hay un caso, mira cómo en ciertas profundidades de los mares sale mucha energía del fondo y han encontrado microorganismos viviendo en ese medio. Para que puedan soportar esas condiciones tan adversas, el hombre propone que posiblemente la vida ha surgido desde abajo. ¡Wow! Mira, las famosas fumarolas o chimeneas acuáticas. Mira, bebé. Entonces, son propuestas. ¿Cuál será la verdad? Quizás algún día sabremos, o de repente nunca, cómo se formó la vida en el planeta. Pero lo más confiable es la propuesta de Oparin, lo cual no quiere decir que haya sido así. Ten cuidado con ese detalle. Ya. Entonces, ¿qué marcarías eso? Dedo en contra de la panspermia y a favor de la quimiosíntesis. Lo que dijo la señorita, a favor de la quimiosíntesis y no que haya venido la vida de otro planeta como plantea panspermia. ¿De acuerdo? Chao. Vamos a la pregunta 7, hijos. En un matrimonio el esposo no tiene hemofilia y la esposa es hija de una mujer que bla, 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 bla. Ya me di cuenta. Me están hablando de un caso humano llamado la hemofilia. Y la hemofilia pertenece al campo de lo que llamamos la herencia ligada al sexo. Lo que llamamos la herencia ligada al sexo. Donde básicamente en muchos casos humanos se reportan por la presencia de un gen recesivo o de repente los dos genes. En el caso de la hemofilia, escuche usted, viene a ser un trastorno de la coagulación, donde la persona que porta este gen heredado de uno de sus padres podría tener una consecuencia hasta fatal. Mire usted, ojo. Voy a contarte entonces cómo un caballero va a llevar o no hemofilia. Eso está escrito en la genética de su cromosoma X. Y si llevara el gen recesivo, mira, coloco el H pequeño, si llevara este X, un gen hemofílico, entonces lógicamente la persona padecería o es portadora de este malestar. Me están hablando que el caballero no tiene hemofilia. Entonces mi cabecita grita que este señor debe ser representado de esta manera. Ya tengo el primer dato hecho. Hago la pregunta a ustedes. ¿Por qué no he colocado nada en el cromosoma Y?
Bebes. Porque el gen de la hemofilia solo afecta al cromosoma X. Oh, qué bonito, qué bonito. ¿Cuál es su nombre, señorita? Angie. Angie. O Thaís. No es que Teresa había estado escondiendo eso. No, Angie. Gracias, Angie. Muchas gracias, muchas gracias. Se ve que tiene cancha y la felicito. Eso se consigue estudiando, 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 estudiando. Ya faltan pocos meses para que ingreses. Dice que el Señor no padece hemofilia. Sigamos jugando. La esposa es hija de una mujer que tampoco tiene la enfermedad. La esposa es hija de una mujer que tampoco tiene la enfermedad. Entonces quiere decir que yo voy a colocar aquí a la suegra. Ay, ¿cuándo no? Aquí voy a colocar a la suegra. Ahí está. La esposa es hija de una mujer que tampoco tiene la enfermedad y de un padre que sí la tiene. Entonces, si la señora, la suegra, no tiene la enfermedad, entonces yo asumo que la señora es XH grande, XH grande. Entonces, una de estas X lo ha heredado la futura esposa o la esposa. Pero me dice que de un padre que sí tiene. Ah, el papá de la señora es hemofílico. Entonces mi cabecita dice que debe ser representado de esta manera. ¿Se está entendiendo lo que estoy dibujando? ¿Bebes? Sí, profesor. Ya. Es que algunos son apresurados, ya dan la respuesta de antemano. Sale la B. Ya, vamos a ver si es cierto. Ya. Entonces, si el señor es hemofílico, por deducción lógica, el papá le ha donado este X a su hija. Si el papá le ha donado este X a su hija, entonces la chica porta esta característica. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Cri, 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 cri. Sí, ya. Avanzamos. Me dicen que los señores no pierden tiempo. Creo que tú me entiendes, ¿no? Ya. Y después de algunos meses la chica está embarazada. Perfecto. Entonces, en la ecografía le determina que va a ser una niña. Qué bonito. Una bebé. Qué bonito. Yo tengo 2 niñas y amo a mis hijas. Escucha, escucha, escucha. Dice que va a tener una niñita. Entonces yo coloco XX. ¿Qué probabilidad habría de que la niña no tuviera hemofilia? Bebes, ¿qué haría usted? Quiero pulir tu idea. ¿Qué haría usted ahí? Era de la lotería. Estamos en las 7. Sí, solamente que era de la hija vendría a ser portadora. Caracho. ¿Cómo lo ves? Una portadora, dice. A ver, ¿cómo sabe cómo salgo de esto? Espérame un instante. Se me fue la... ¿Dónde está esto? Ya regresé. Espérame un instante. Ya aquí está la pregunta. Chicos, tengan cuidado con la pregunta. Miren, de repente el alumno falto de experiencia sabe que lo que va a hacer es hacer la ejecución del ejercicio. Vas a perder tiempo inútilmente. ¿Por qué? Ya te estás diciendo que va a ser mujercita. Entonces yo ¿para qué voy a trabajar con el Y y buscar varoncitos? Pierdo tiempo. Entonces sapo, mira lo que hago. Empiezo a jugar esta X con esta X y me va a salir de repente así.
Y la otra, Luis, agarro esta X con esta X y me va a salir así. Dime si me ha entendido sí o no lo que acabo de ejecutar. Vamos, son, Sí, son 55 jovencitos. Respóndeme a coro, 8, 10, 15, no sé. ¿Está bien? Ya. ¿Qué probabilidad habría de que la niña no tuviera hemofilia? Muñeco, esto de acá, esta niña, ¿qué cosa es? De coagulación normal. ¿Qué es esta niña? Coagulación normal pero portadora. Yo te pregunto, ¿en algún momento le van a hacer una niña hemofílica? No. Entonces, ¿qué marco como porcentaje? La respuesta es enano. Y me dijeron beso, 25, por apresurado. ¿Alguien dijo 25? La respuesta es el 100% de sus niñas no padecerían ese malestar genético. No padecerían. Profesor, Dígame. una consulta. ¿Y por qué no podría ser 50%? Porque Sí. cuando dicen que no tienen enfermedad, usted consideró que XH mayúscula, XH mayúscula, pero no considero XH mayúscula ni XH minúscula. Ya, hija, ¿cómo lees tú a esta chica? No. Genotípicamente, no fenotípicamente. Dominante. Claro, ¿y esta chica? Heterocigoto. Perfecto. ¿Cuál es el fenotipo de ellas? No tienen enfermedad. Perfecto, perfecto. Entonces, si me ha dicho que van a tener una niña, entonces yo no puedo entrar a trabajar con cromosoma Y de varón. ¿Me entiendes? Solamente con niñas nada más. Y si yo hago el cruce, como lo acabo de ejecutar, ninguna de sus niñas tendría el problema. Me están pidiendo acá, ¿qué probabilidad habría de que la niña no tuviera la enfermedad? El 100% de los casos no va a tener la enfermedad. El hecho de que porte no quiere decir que tenga la enfermedad la criatura. Lo lleva y lo va a transmitir, sí, pero ya no lo va a ejecutar en su cuerpo. No sé si me entiende la idea. Sí, profe. Bacán. Gracias. Qué ocurrencia. Ya, a ver, ñaños. Vamos a la pregunta 8. Vamos a la pregunta 8. A ver, un ratitín. Ya, a ver, hijo, gracias. Vamos a la pregunta número 8, dice, el acetato de plomo, forma soluble del plomo, es tóxico y se acumula en los tejidos de los organismos que lo ingieren con regularidad. En una red trófica, los efectos del plomo son más severos en los seres humanos y otros animales del mismo nivel trófico que en las plantas o los herbívoros. Esto se debe a que... A ver, hijos, de repente quizás en una minería, sí, esté trabajándose con este señor, el plomo. Sabes bien tú que el plomo es un elemento muy tóxico para la especie humana, tanto así que no forma parte en ningún momento de nuestras moléculas. Tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, pero plomo no. Plomo es muy tóxico, ¿ya? Y me hablan del acetato de plomo, ¿de acuerdo? Ya, pero escúchame. Supongamos, hijo, que esta minería, ¿sí?, ilegal que apoya el Congreso, mira, ve, suponte que lo ha vertido esos residuos a un río. Para variar. En ese río, ese plomo que está ingresando, ¿quién lo va a empezar a asimilar?
van a empezar a asimilar de repente las algas. Las algas serán de comida muchas veces para los peces. Los peces se van a comer entre ellos, en el caso que haya peces. Y esos peces van a ir a parar de repente aquí al destructor de la tierra, el hombre. ¿Me entiendes? Ya. De alguna manera, ese plomo ha corrido por una cadena alimenticia. Ha corrido por una cadena alimenticia. ¿Listo? Ya. Dice, en una red trófica los efectos del plomo son más severos en los seres humanos y otros animales del mismo nivel trófico que en las plantas o los herbívoros. Esto se debe a que la cadena empieza a ir devorando al anterior, y ese plomo que lo tuvieron los primeros se va acumulando en el camino. Beso. Besito. Los carnívoros, siendo más grandes que sus presas, ingieren más plomo del ecosistema. Puede ser, puede ser. Otra. Avión. Los herbívoros no excretan todo el plomo, sino que almacenan una parte en sus tejidos. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Otra posible respuesta. Cri. Analicemos de abajo para arriba. Enano. Las plantas no poseen estructuras de reserva y por lo tanto no almacenan plomo. Muñeco, analizan cómo la planta no va a tener reserva y cómo el camote, que es una raíz, tiene reserva. Cómo la papa que comemos, que es un tallo, tiene reserva. Entonces, muñecos, eliminado enano. Vamos al dedo. Los herbívoros son capaces de metabolizar el plomo a una forma menos tóxica. Bebé, si eso ocurriera, entonces los que comen a los herbívoros, carnívoros, se comen entre ellos, no habría toxicidad. ¿Me entiende? ¿Sí? No habría toxicidad. Entonces, chao dedo. Casa. Las plantas excretan todo el plomo absorbido por medio del proceso de transpiración. Aguanta. ¿Qué tiene que ver el plomo con transpiración? Lo que se transpira es vapor de agua en la forma de vapor. ¿Me entiendes? Chao casa. Bebe, me queda avión y beso. Juntamente lo que están proponiendo como respuesta. Avión y beso. ¿Cuál es más sensato? ¿Cuál es más inteligente? ¿Cuál sí cumple con la norma de la pregunta? Avión, los herbívoros no excretan todo el plomo, sino que lo almacenan en sus tejidos. Beso, los carnívoros, siendo más grandes que sus presas, ingieren más plomo del ecosistema. He dejado las dos respuestas que pueden ser. ¿Qué dice tu pensamiento lógico? Ya fue. Hay que llegar a la respuesta. Vamos chicos. Pensamiento crema, vamos. ¿Se rinden? Que sea lo que Dios quiera. Qué buena. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, ya. Muñecos, vamos a la B. ¿Necesariamente un carnívoro tiene que ser más grande que su presa para comer más plomo? Luis, por lo general, sí, por lo general, pero necesariamente siempre tiene que ser más grande.
beso. Si me dice que los herbívoros no excretan todo el plomo, sino que lo almacenan en una parte de sus tejidos, entonces ese herbívoro, cuando sea devorado por un carnívoro y este por otro, seguirá pasando el plomo a sus demás cuerpos. Entonces, ¿con quién me quedo inteligentemente? Con avión. La respuesta es avión. Aquel que ha marcado avión, o propuso avión, o lo hizo bien pensado, o le ligó de champa. La respuesta es avioncito. Hijos, vamos a la pregunta 9. ¿Sí? Estamos con paciencia, explicando cada uno, demanda un tiempo. Si los genes A grande y A pequeño son alelos, mira, voy a suponer que este es un cromosoma, este es otro cromosoma, ¿ya? Vamos a suponer, ¿ya? Que aquí sea cromosoma de papá, cromosoma de mamá. Luis, y el centrómero, ya lo vamos a cruzar, el centrómero. Y me está indicando que hay un alelo dominante y uno recesivo. Supongamos que sea aquí, alelo dominante y recesivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones serían correctas? Vamos a analizar. ¿Se encuentran en cromosomas homólogos? ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Verdadero? Muy bien, muy bien. Entonces, si cada barra me representa un cromosoma, ¿sí? Y yo veo que tiene la misma longitud, el mismo tamaño, mira, ve, y están llevando a la misma dirección los centrómeros, entonces presumo que son del mismo par. Entonces la 1 es cierta. Vamos a la 2. ¿Están presentes en gametos distintos? ¿Viajarían así o se distribuyen en gametos diferentes? Cri, 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 cri. La respuesta es verdura. Sí. Luis, dime, ¿y cuándo pueden viajar juntos? Buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Sabe cuándo pueden viajar juntos? Cuando haya una no disyunción. ¿Qué es eso? Un mal reparto de cromosomas. ¿Ya? Ahí sería el sí. 3. ¿Tienen secuencias nucleotídicas idénticas? Quiere decir que la base nitrogenada de acá es igual a la que acá. ¿Sí o no? Mira que hay respuesta 1, 2 y 3. Mira que hay respuesta 1. Mira que hay respuesta 2, 1 y 3, 1 y 2. Revisa la D. Dedito. La 3, La 9D. ya, la 3 no cumple. ¿Por qué? Porque si tuvieran ellos las mismas bases nitrogenadas, el mismo código, entonces serían alelos iguales. Pero como acá hay una variante de alelos distintos, entonces sería esta, acá no es. La respuesta de la señora 9 es dedocracia. Vayamos a la 10. En el organismo los macrófagos son células con gran capacidad de formar proyecciones citoplasmáticas conocidas como pseudópodos, que utilizan para desplazarse por los tejidos y realizar fagocitosis, ya sea de restos celulares, partículas, bla, 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 bla. Muñecos, observen esta figura, observen esta figura. Vamos a la pregunta número 10. Quiero que vean esto, por favor. Caracho. Quiero que vean esto, por favor. Observen, observen, observen. Supongamos que esto es un vaso sanguíneo, ¿ya? Un vaso sanguíneo. Y por acá de repente, señores, hay células. Y de repente por aquí parte de las celulitas, glóbulos blancos, están detectando a un invasor. Estoy colocando por acá este palito celeste.
Y voy a cambiar el color. Y mira cómo voy a colocar a ese glóbulo blanco que está detectando al invasor. Y mira cómo ya se ha empezado a proyectar. Mira cómo se ha empezado a proyectar ese señor fuera del vaso sanguíneo. ¿Sabes cómo se llama ese juego para escaparse del vaso sanguíneo? Se llama diapedesis, diapedesis, diapedesis. Y una vez que se encuentra en el tejido, mire cómo esa celulita, ¿a quién se va a tragar? Al invasor. Una fagocitosis. Listo. Dice ahora, ¿qué estructura de los macrófagos les permiten formar pseudópodos? Entonces quiere decir que si yo amplifico a esta señora célula, mira, ve, ahí estoy dibujando a su pseudópodo, ¿sí? Ojo al detalle, y me está pidiendo qué cosas adentro hacen que forme ese falso pie. Ese falso pie. Son unos componentes internos hechos en base a proteínas, y esas proteínas forman parte de un paquete mayor. Ese paquete mayor, jovencitos, se llama citoesqueleto. Si alguien conoce los tres nombres, por favor, menciónenlos. ¿Cuáles son las tres estructuras que conforman el citoesqueleto? Microtúbulos, filamentos y microfilamentos. Angie, ya tú debes estar ya al próximo examen, ¿no? Ahora, no me tumbes la idea de que solamente dominas biología. Tiene que ser pareja en todo. La respuesta es citoesqueleto. Muy bien, Angie, muy bien. Listo. Sigamos avanzando. A ver, vamos a la pregunta 11. ¿Ya? ¿Sí? No, depende. ¿Pero se ve ahí? Sí. Ya. Sí, se ve. Vamos a la pregunta número 11. Dice que los ventiladeros hidrotérmicos, ¿te acuerdas que te comenté algo parecido? Son fisuras en el piso del mar donde la lava fundida provoca sobrecalentamiento del agua. ¿Qué te dije? Allí existen seres vivos, mira, ve, que utilizan sulfuro de hidrógeno H2S para obtener hidrógeno y electrones que participarán en sus procesos generadores de energía para su metabolismo. ¿A qué tipo nutricional pertenecen estos seres vivos? Si esto de aquí, joven, es el mar, y esto que estoy dibujando por aquí, de repente es el fondo marino, y estamos hablando ñaños, estamos hablando de muchos metros de profundidad. Estamos hablando de muchos metros de profundidad. Y si tú aplicas un poquito de conocimientos, recuerda, hijo, que esta masa inmensa del agua está ejerciendo lo que llamamos la presión hidrostática, el peso del agua. Y si tú eres mosca, vas a contabilizar también el peso del aire y le vas a llamar, bebé, presión atmosférica. Entonces, ¿cómo puedes entender que en estas fisuras que sale demasiado calor, puedan existir, bebé, más tarde, puedan existir seres vivos ahí? Y me dicen encima que ellos están aprovechando el H2S. ¿De acuerdo? Entonces, si están aprovechando y encima me gritan que van a utilizar el hidrógeno, los electrones. Entonces, si están utilizando cosas de fuera, mi cabeza dice que es un auto. ¿Verdad, no, Luis? Mi cabeza me dice que es un auto. Y encima, como es un compuesto químico, entonces yo voy a colocar por acá quimio.
Luis, estás deduciendo, ¿no? Claro, papi. ¿Para qué memorizas? Entonces ya está la respuesta al ojo. Ya está la respuesta al ojo. ¿Qué marcamos, ñaños? Dedo. Claro, bebé. La respuesta es dedo. Deduciendo nada más. ¿Listo? Hijos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. He tratado de hacer todo lo máximo posible, pero te voy a dejar las respuestas de las preguntas pendientes, ¿ya? La pregunta 12, hijo, es besito, ¿ya? La pregunta 13, bebé, es casita. Y la pregunta 14 es dedito. Y la 15, hijos, es también casita. ¿Listo? Ha sido un gusto, cuídense mucho. Gracias.